Conductor de bus escolar salva a niños de accidente. Al despertar en el hospital, se entera de que el padre de uno de ellos es. Hola. Bienvenido a Corazón Narrado. Suscríbete, activa las notificaciones y disfruta de la historia. Imagínate ser un héroe en un instante y en el siguiente despertar rodeado de un silencio inquietante, sin saber qué cambios devastadores te esperan. Un hombre sencillo, conduciendo un autobús escolar lleno de risas inocentes, de repente se enfrenta a una elección que cambiará su vida y la de muchos más para siempre. Lo que comenzó como un día normal termina con una decisión heroica, pero el verdadero impacto de sus acciones solo se revela cuando abre los ojos en una cama de hospital. Pero, ¿qué sucede cuando ese mismo héroe se da cuenta de que la vida que salvó está profundamente entrelazada con su propio pasado? ¿Y qué harías si descubrieras que la persona que te debe la vida guarda un secreto que podría destruirlo todo? Esta es la historia de un sacrificio inesperado, de secretos enterrados que salen a la luz y de una verdad tan impactante que hará que te preguntes qué harías en su lugar. El sol apenas asomaba en el horizonte cuando Javier Ramírez, un hombre de 45 años con arrugas prematuras y manos callosas, se ajustaba el uniforme gastado de conductor de autobús escolar. Sus ojos, cansados pero alertas, recorrían las calles del barrio de East Los Angeles, donde el aroma a café y tortillas recién hechas se mezclaba con el smog matutino. Javier había emigrado de Guatemala hacía 2 décadas, cargando sueños que poco a poco se habían transformado en la rutina de sobrevivir en una ciudad que a menudo lo miraba con recelo. Sin embargo, encontraba un propósito especial en su trabajo. Cada mañana, era responsable de llevar a salvo a decenas de niños a la escuela, muchos de ellos hijos de inmigrantes como él. Buenos días, Mr. Ramírez, lo saludó Sofía, una niña de 10 años con trenzas y una sonrisa que iluminaba el autobús cada mañana. Javier le devolvió la sonrisa, sintiendo cómo se le aligeraba el corazón. Por un momento, olvidó las preocupaciones que lo agobiaban, las cuentas por pagar, el dolor en su espalda que empeoraba cada día, y la constante ansiedad de vivir como indocumentado en un país que parecía volverse más hostil con cada noticia. El autobús amarillo se llenó rápidamente con el bullicio de los niños. Javier los observaba por el espejo retrovisor, recordándose a sí mismo por qué hacía este trabajo. No era solo un empleo, era una misión. Estos niños representaban el futuro, un futuro que él esperaba fuera mejor que su presente. La ruta de esa mañana incluía una pronunciada cuesta en Sunset Boulevard. Javier, como siempre, se concentró intensamente al acercarse a la pendiente. Sus manos se aferraron al volante con fuerza extra, un hábito nacido de años de precaución. Fue entonces cuando lo sintió, un temblor inusual en los pedales. Su corazón dio un vuelco cuando pisó el freno y este no respondió como debería. No, por favor, no, murmuró, su frente perlándose de sudor frío. Los niños, ajenos al peligro, seguían charlando y riendo. El pánico amenazó con apoderarse de él cuando el autobús comenzó a ganar velocidad. Las casas y los árboles pasaban como borrones. Javier luchaba por mantener el control, su mente trabajando frenéticamente para encontrar una salida. «Agárrense fuerte, niños», gritó, su voz quebrándose por el miedo y la adrenalina. Los rostros de los pequeños pasajeros se transformaron de alegría a confusión y luego a terror cuando se dieron cuenta de que algo andaba muy mal. En ese momento, Javier vio algo que le heló la sangre, un enorme camión de carga subía por la calle en dirección contraria. El tiempo pareció ralentizarse. En un instante, Javier tomó una decisión que cambiaría el curso de muchas vidas. Con un grito desgarrador, giró el volante bruscamente hacia la derecha. El autobús se inclinó peligrosamente, las ruedas del lado izquierdo levantándose del suelo. Javier podía escuchar los gritos de los niños, el chirrido del metal y su propio corazón latiendo como un tambor en sus oídos. El impacto fue brutal. El autobús chocó contra una hilera de autos estacionados, actuando como un amortiguador improvisado. El vehículo finalmente se detuvo, volcado sobre su costado. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por los sollozos apagados y los gemidos de dolor. Javier, aturdido y sangrando, luchó por mantener la conciencia. Su primer pensamiento fue para los niños. ¿Están todos bien?, preguntó con voz ronca, tratando de girar su cuerpo para verlos. Poco a poco, las voces de los niños comenzaron a responder. Estaban asustados, algunos lastimados, pero vivos.
Javier sintió una oleada de alivio que rápidamente fue reemplazada por un dolor agudo en su pecho y piernas. Las sirenas comenzaron a sonar en la distancia, acercándose rápidamente. Javier escuchó voces de adultos, probablemente testigos del accidente, gritando y tratando de abrir las puertas del autobús. M.R. Ramírez escuchó la voz temblorosa de Sofía. ¿Está bien? Javier intentó responder, pero las palabras no salían. Sintió una pequeña mano agarrando la suya. A través de su visión borrosa, vio el rostro preocupado de Sofía. Gracias, susurró la niña, lágrimas corriendo por sus mejillas. Nos salvó. Esas palabras fueron lo último que Javier escuchó antes de que la oscuridad lo envolviera. Mientras perdía la conciencia, un pensamiento cruzó su mente: había cumplido su promesa. Los niños estaban a salvo. Los sonidos de sirenas, gritos y el caos del rescate se mezclaban en un ruido distante. Javier flotaba en la inconsciencia, sin saber que su acto de valentía no solo había salvado vidas, sino que estaba a punto de cambiar la suya de maneras que nunca hubiera imaginado. Mientras los paramédicos trabajaban frenéticamente para estabilizarlo y sacarlo de los restos del autobús, nadie sabía que entre los padres angustiados que llegaban a la escena del accidente, estaba un hombre cuya conexión con Javier iba mucho más allá de este trágico evento. Un hombre que, sin saberlo, estaba a punto de entrelazar su destino con el del heroico conductor de autobús en una historia de gratitud, secretos y redención. El sol de la mañana, ahora alto en el cielo, iluminaba la escena del accidente. Javier Ramírez, un inmigrante que solo quería pasar desapercibido, se había convertido en el centro de atención. Su vida, y las vidas de todos los involucrados, nunca volverían a ser las mismas. El pitido constante de las máquinas fue lo primero que Javier escuchó al recuperar la conciencia. Sus párpados pesados luchaban por abrirse, mientras el olor a desinfectante y medicamentos invadía sus sentidos. Poco a poco, la habitación del hospital comenzó a tomar forma ante sus ojos. ¿Dónde?, murmuró, su voz ronca y apenas audible. Tranquilo, señor Ramírez, dijo una enfermera con acento cubano, ajustando el goteo de su intravenosa. Está en el Hospital General de Los Ángeles. Ha estado inconsciente por 3 días. Los recuerdos del accidente golpearon a Javier como una avalancha. El autobús, los frenos, los niños. Los niños, exclamó, intentando incorporarse, solo para ser detenido por un dolor agudo en su costado. Cálmese, por favor, insistió la enfermera, colocando una mano gentil pero firme sobre su hombro. Los niños están bien. Gracias a usted, todos sobrevivieron con heridas menores. El alivio que inundó a Javier fue tan intenso que sintió que se le humedecían los ojos. No había sido en vano. Había cumplido su deber. Eres un héroe, ¿sabes?, continuó la enfermera con una sonrisa cálida. Todo el mundo está hablando de ti. El valiente conductor de autobús que salvó a una docena de niños. Javier cerró los ojos, abrumado. Nunca había buscado ser un héroe. Solo quería hacer su trabajo, mantener un perfil bajo, sobrevivir en una ciudad que a menudo parecía demasiado grande y hostil para alguien como él. Las horas pasaron en un ir y venir de médicos, enfermeras y pruebas. Javier se enteró de la extensión de sus lesiones, costillas fracturadas, una pierna rota y múltiples contusiones. Pero estaba vivo, y eso era lo que importaba. Mientras la tarde caía, un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Un hombre alto, de complexión atlética y cabello canoso entró en la habitación. Vestía una bata blanca de médico y su rostro reflejaba una mezcla de profesionalismo y algo más, gratitud. Señor Ramírez, dijo el hombre, acercándose a la cama. Soy el doctor Alejandro Vega. Soy el cirujano que lo atendió cuando llegó. Javier asintió, notando algo familiar en el rostro del doctor, pero incapaz de ubicarlo. Quería venir personalmente a agradecerle, continuó el doctor Vega, su voz cargada de emoción. Mi hija, Sofía, estaba en ese autobús. El corazón de Javier dio un vuelco. Sofía, la niña de las trenzas y la sonrisa brillante. La última cara que recordaba antes de perder el conocimiento. Ella está bien, se apresuró a añadir el doctor, viendo la preocupación en los ojos de Javier. Gracias a usted, todos los niños están bien. Javier sintió un nudo en la garganta. Solo hice mi trabajo, murmuró. El doctor Vega negó con la cabeza. Hizo mucho más que eso.
Arriesgó su vida para salvarla de ellos. Eso va más allá de cualquier descripción de trabajo. Hubo un momento de silencio, cargado de emociones no expresadas. Entonces, el doctor Vega habló de nuevo, su voz más baja, casi como si estuviera hablando consigo mismo. Es curioso cómo funciona el destino, dijo. Hace años, yo estaba en su lugar, luchando por salvar vidas en circunstancias extremas. Javier frunció el ceño, confundido. El doctor Vega lo miró directamente a los ojos, y de repente, como un relámpago, el reconocimiento golpeó a Javier. Usted. Susurró, los recuerdos inundando su mente. Usted era el médico que me atendió después de mi accidente de auto, hace 10 años. El doctor Vega sintió una sonrisa triste en sus labios. Me preguntaba si me recordaría. Fue una de las cirugías más difíciles de mi carrera. Pensamos que no lo lograría. Javier se quedó sin palabras. El hombre que le había salvado la vida una década atrás ahora estaba frente a él, agradeciéndole por salvar la vida de su hija. La coincidencia parecía demasiado grande para ser real. El mundo es un lugar pequeño, no, dijo el doctor Vega, rompiendo el silencio. Javier asintió, aún procesando la revelación. Pero antes de que pudiera decir algo más, notó un cambio en la expresión del doctor. Una sombra pareció cruzar su rostro, como si un peso invisible hubiera caído sobre sus hombros. Señor Ramírez, dijo el doctor Vega, su voz ahora cargada de una gravedad que no estaba allí antes. Hay algo más que necesito decirle. Algo sobre aquel día, hace 10 años. El pitido de las máquinas pareció intensificarse en los oídos de Javier. De repente, tuvo la sensación de que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría su vida para siempre. Algo que, quizás, explicaría por qué el destino había decidido entrelazar sus vidas de esta manera tan extraordinaria. El doctor Vega tomó una respiración profunda, preparándose para revelar un secreto que había guardado durante una década. Un secreto que, sin saberlo, conectaría el pasado y el presente de ambos hombres de una manera que ninguno de los dos podría haber imaginado. El doctor Vega se pasó una mano por el cabello canoso, visiblemente nervioso. Javier lo observaba con una mezcla de curiosidad y aprensión, el silencio en la habitación del hospital solo interrumpido por el constante pitido de las máquinas. Señor Ramírez, comenzó el doctor, su voz baja y cargada de emoción, lo que estoy a punto de decirle, es algo que me ha pesado en la conciencia durante años. Javier se incorporó ligeramente en la cama, ignorando el dolor en sus costillas. ¿Qué sucede, doctor?, preguntó, su acento guatemalteco más pronunciado debido a la ansiedad. El doctor Vega tomó una respiración profunda. El día de su accidente, hace 10 años, yo no debería haber estado de guardia. Había estado trabajando durante 36 horas seguidas contra las regulaciones del hospital. Estaba agotado, apenas podía mantener los ojos abiertos. Javier sintió que se le helaba la sangre. ¿A dónde quería llegar el doctor con esto? Durante su cirugía, continuó el doctor Vega, su voz quebrándose ligeramente, cometí un error. Un error que casi le cuesta la vida. Logré corregirlo a tiempo, pero nunca lo reporté. Tenía miedo de perder mi licencia, mi carrera. El silencio que siguió fue ensordecedor. Javier intentaba procesar la información, sus emociones oscilando entre la incredulidad, el shock y una creciente sensación de traición. ¿Me está diciendo que casi muero por su negligencia?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. El doctor Vega asintió, incapaz de mirar a Javier a los ojos. Lo siento mucho. He vivido con esta culpa durante años. Y ahora usted salva la vida de mi hija. La ironía es abrumadora. Javier cerró los ojos, tratando de controlar el torbellino de emociones que amenazaba con consumirlo. Por un lado, sentía una profunda sensación de traición y enojo. Por otro, no podía ignorar el hecho de que, a pesar del error, este hombre había salvado su vida. ¿Por qué me lo dice ahora?, preguntó Javier, abriendo los ojos para mirar fijamente al doctor. Porque usted merece saber la verdad, respondió el doctor Vega. ¿Y por qué hay más? Javier arqueó una ceja, preguntándose qué más podría haber. Hace unos días, antes del accidente del autobús, recibí una notificación. El hospital está llevando a cabo una auditoría interna de casos antiguos. Temo que mi error pueda salir a la luz.
La revelación cayó como una bomba en la habitación. Javier comprendió de inmediato las implicaciones. Si se descubría el error del Dr. Vega, su carrera, su reputación, todo por lo que había trabajado, se vendría abajo. ¿Qué espera que haga yo?, preguntó Javier, su voz teñida de una mezcla de compasión y confusión. El Dr. Vega levantó la mirada, sus ojos llenos de una súplica silenciosa. No lo sé. Parte de mí quiere pedirle que guarde silencio, que me ayude a proteger mi carrera. Después de todo, salvé su vida. Pero otra parte sabe que eso sería pedirle demasiado. Javier se quedó en silencio, procesando la situación. Por un lado, sentía una profunda gratitud hacia el hombre que le había dado una segunda oportunidad en la vida. Por otro, la idea de encubrir un error médico tan grave iba en contra de todos sus principios. Doctor, dijo finalmente Javier, su voz calmada pero firme, necesito tiempo para pensar en esto. Es demasiado para procesar de una vez. El Dr. Vega asintió, comprensivo. Por supuesto. Yo lo entiendo. Solo quería que supiera la verdad. Sea cual sea su decisión, la aceptaré. Mientras el doctor se dirigía hacia la puerta, Javier lo llamó una última vez. Dr. Vega, gracias por su honestidad. Y por salvar mi vida, a pesar de todo. El médico se detuvo en el umbral, una sonrisa triste en su rostro. Gracias a usted, señor Ramírez. Por salvar a mi Sofía. Quizás el universo nos ha dado esta segunda oportunidad a ambos por una razón. Con esas palabras, el Dr. Vega salió de la habitación, dejando a Javier solo con sus pensamientos y un dilema moral que no había pedido. ¿Debía proteger al hombre que le había salvado la vida, a una costa de su propia integridad? ¿O debía hacer lo que consideraba correcto, incluso si eso significaba destruir la carrera del padre de una de las niñas que había salvado? Mientras la noche caía sobre Los Ángeles, Javier Ramírez, el humilde conductor de autobús convertido en héroe, se enfrentaba a una decisión que cambiaría no solo su vida, sino la de muchos otros. Y en algún lugar de la ciudad, el doctor Alejandro Vega esperaba, consciente de que su destino ahora estaba en manos del hombre al que una vez había salvado y traicionado. El peso de la decisión se cernía sobre Javier como una nube oscura, mientras el sonido de la ciudad nocturna se filtraba por la ventana del hospital, recordándole que el mundo seguía girando, ajeno al drama que se desarrollaba en esa pequeña habitación. La luz tenue del amanecer se filtraba por las cortinas del hospital cuando Javier despertó, su mente aún dando vueltas por la revelación del Dr. Vega. El dilema moral pesaba sobre él como una losa, pero con la llegada del nuevo día, otros recuerdos comenzaron a aflorar, recuerdos que había mantenido enterrados durante años. Mientras una enfermera entraba para revisar sus signos vitales, Javier cerró los ojos, permitiendo que su mente vagara hacia el pasado, hacia el día que cambió su vida para siempre. Era una calurosa tarde de verano en Guatemala, hacía ya más de 20 años. Javier, entonces un joven de 25 años lleno de sueños y ambiciones, conducía un viejo autobús escolar por las serpenteantes carreteras de montaña. El vehículo estaba lleno de niños que regresaban a casa después de un día de escuela. Ese día, murmuró Javier para sí mismo, ignorando la mirada curiosa de la enfermera, ese día debía haber sido más cuidadoso. El recuerdo era dolorosamente vívido. Un momento de distracción, un giro demasiado cerrado, y el autobús se precipitó por el borde de la carretera. Los gritos de los niños, el crujido del metal, el impacto. Javier se estremeció, abriendo los ojos de golpe. ¿Se encuentra bien, señor Ramírez?, preguntó la enfermera, preocupada por su repentina agitación. Javier asintió débilmente. Sí, solo, recordando. Cuando la enfermera se fue, Javier se permitió sumergirse nuevamente en sus recuerdos. Milagrosamente, todos los niños habían sobrevivido al accidente con heridas menores. Pero Javier había quedado atrapado entre los restos del autobús, gravemente herido. Fue entonces cuando el destino intervino por primera vez. Un médico estadounidense, que se encontraba de vacaciones en la zona, fue uno de los primeros en llegar al lugar del accidente. Ese médico era un joven doctor Alejandro Vega. Me salvó la vida, susurró Javier, las piezas del rompecabezas encajando lentamente en su mente. Incluso entonces, me salvó la vida.
El doctor Vega había trabajado incansablemente para estabilizar a Javier en el lugar del accidente y luego había arreglado su traslado a un hospital en la ciudad de Guatemala. Pero las lesiones de Javier eran graves y las opciones de tratamiento en Guatemala eran limitadas. Fue el doctor Vega quien organizó el traslado de Javier a Los Ángeles para recibir tratamiento especializado. Fue él quien convenció a las autoridades de que Javier necesitaba atención médica que solo podía recibir en los Estados Unidos. Y fue él quien, 10 años después, cometería el error que casi le cuesta la vida a Javier por segunda vez. ¿Cómo pude olvidarlo?, se preguntó Javier, las lágrimas amenazando con brotar de sus ojos. ¿Cómo pude no reconocerlo? La realización golpeó a Javier como un trueno. El accidente en Guatemala, su llegada a los Estados Unidos, la cirugía que casi sale mal, todo estaba conectado. El doctor Vega no era solo el padre de una de las niñas que había salvado, no era solo el médico que había cometido un error hace 10 años. Era el hombre que había cambiado el curso de su vida, para bien y para mal. En ese momento, Javier comprendió que su decisión era aún más compleja de lo que había imaginado. No se trataba solo de gratitud o de hacer lo correcto. Se trataba de un entramado de deudas, errores y segundas oportunidades que se extendía a lo largo de 2 décadas y 2 países. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Javier levantó la mirada para ver a una pequeña figura de pie en el umbral. Era Sofía, la hija del doctor Vega, sosteniendo un ramo de flores. M.R. Ramírez, dijo la niña tímidamente, ¿puedo pasar? Javier asintió, incapaz de hablar. Mientras Sofía se acercaba a su cama, Javier no pudo evitar ver en ella el reflejo de los niños que había transportado en Guatemala tantos años atrás. Niños a los que había puesto en peligro, niños a los que ahora se dedicaba a proteger. Gracias por salvarnos, dijo Sofía, colocando las flores en la mesita junto a la cama. Mi papá dice que eres un héroe. Las palabras de la niña resonaron en los oídos de Javier, mezclándose con los ecos del pasado. Héroe y villano, salvador y salvado, todo se entrelazaba en una red de destino y coincidencias que desafiaba la comprensión. Mientras Sofía comenzaba a contarle sobre cómo todos en la escuela hablaban de su valiente acción, Javier se dio cuenta de que su decisión sobre qué hacer con la confesión del doctor Vega tendría ramificaciones que iban mucho más allá de ellos dos. Afectaría a Sofía, a los otros niños, a toda una comunidad que ahora lo veía como un símbolo de coraje y altruismo. El peso de la responsabilidad se asentó sobre sus hombros, más pesado que nunca. Javier sabía que cualquier decisión que tomara cambiaría vidas, incluida la suya. Y mientras escuchaba a Sofía, una parte de él se preguntaba si acaso no estaba destinado a enfrentar este momento desde aquel fatídico día en las montañas de Guatemala. El pasado y el presente se entrelazaban, y Javier Ramírez se encontraba en el centro de una tormenta moral que amenazaba con arrastrarlo. La verdadera prueba de su carácter apenas comenzaba. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de visitas, exámenes médicos y reflexiones profundas para Javier. La habitación del hospital se había convertido en un escenario donde el pasado y el presente colisionaban constantemente, cada visita y cada conversación añadiendo nuevas capas a un misterio que parecía no tener fin. Una tarde, mientras el sol de California se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados, Javier recibió una visita inesperada. Era María, una enfermera del turno nocturno que había estado cuidando de él desde su llegada al hospital. Señor Ramírez, dijo María en voz baja, cerrando la puerta tras de sí, hay algo que necesito decirle. Algo sobre el doctor Vega. Javier se incorporó en la cama, su curiosidad piquet. ¿Qué pasa, María? La enfermera miró nerviosamente hacia la puerta antes de acercarse más. He estado revisando algunos registros antiguos, y creo que el doctor Vega no le ha contado toda la verdad. El corazón de Javier dio un vuelco. ¿A qué te refieres? María tomó una respiración profunda. El error que cometió durante su cirugía hace 10 años no fue un accidente. Al menos, no completamente. Javier sintió que el mundo se detenía. ¿Qué quieres decir? El doctor Vega estaba bajo mucha presión en ese momento, explicó María. El hospital estaba implementando nuevos protocolos experimentales y los médicos estaban siendo presionados para obtener resultados. Algunos incluso estaban tomando atajos peligrosos. La revelación cayó sobre Javier como un balde de agua fría. ¿Estás diciendo que el doctor Vega experimentó conmigo?
María sintió con tristeza. No fue el único. Pero cuando las cosas salieron mal en su caso, él fue el único que logró corregir el error a tiempo. Los otros no tuvieron tanta suerte. Javier se quedó en silencio, procesando la información. Su mente era un torbellino de emociones, shock, ira, confusión y una profunda sensación de traición. ¿Por qué me dices esto ahora?, preguntó finalmente. María lo miró con determinación. Porque la auditoría que el doctor Vega mencionó no es solo sobre errores médicos. Es una investigación federal sobre prácticas no éticas en varios hospitales. Y el doctor Vega, él sabe más de lo que está admitiendo. La habitación pareció encogerse alrededor de Javier. De repente, su dilema moral se había transformado en algo mucho más grande y peligroso. ¿Qué se supone que debo hacer con esta información?, preguntó, más para sí mismo que para María. La enfermera puso una mano reconfortante en su hombro. Eso depende de usted, señor Ramírez. Pero pensé que merecía saber toda la verdad antes de tomar una decisión. Cuando María se fue, Javier se quedó solo con sus pensamientos. El doctor Vega, el hombre que le había salvado la vida 2 veces, que había arriesgado todo para traerlo a los Estados Unidos, también era el hombre que había puesto su vida en peligro por ambición profesional. Mientras la noche caía sobre Los Ángeles, Javier se dio cuenta de que estaba en el centro de una red de secretos y mentiras que se extendía mucho más allá de su propia historia. Su decisión ya no solo afectaría al doctor Vega y a su familia, sino potencialmente a cientos de pacientes y a todo el sistema de salud. El sonido de su teléfono lo sacó de sus cavilaciones. Era un mensaje de texto del doctor Vega: necesito hablar contigo. Es urgente. ¿Puedo pasar mañana temprano? Javier miró el mensaje durante largo rato, su dedo flotando sobre la pantalla. Finalmente, respondió con un simple sí. Mientras se recostaba en la cama, Javier se dio cuenta de que el día siguiente sería crucial. Tendría que confrontar al doctor Vega con esta nueva información, decidir si creía en su arrepentimiento o si había algo más siniestro en juego. Y en el fondo de su mente, una pregunta persistía: ¿qué haría si descubría que el hombre que le había dado una nueva vida en América era parte de un sistema corrupto que ponía en peligro las vidas de otros inmigrantes como él? La noche se extendió ante Javier, llena de preguntas sin respuesta y decisiones imposibles. Mañana, se dijo, mañana enfrentaría la verdad, fuera cual fuera. Y con esa resolución, cerró los ojos, esperando que el sueño le trajera la claridad que tanto necesitaba. Pero el destino tenía otros planes, y los secretos que se revelarían en las próximas horas cambiarían el curso de muchas vidas, incluida la suya, para siempre. El amanecer llegó demasiado pronto para Javier, quien apenas había logrado conciliar el sueño. La habitación del hospital, que días atrás le parecía un refugio, ahora se sentía como una prisión donde las paredes guardaban secretos y las sombras ocultaban verdades incómodas. El sonido de pasos acercándose hizo que Javier se tensara. La puerta se abrió, revelando al doctor Vega, su rostro una máscara de preocupación y cansancio. «Buenos días, Javier», dijo el médico, cerrando la puerta tras de sí. «Gracias por recibirme». Javier asintió, su expresión neutral. «Doctor Vega, creo que tenemos mucho de qué hablar». El médico tomó asiento junto a la cama, sus hombros caídos bajo el peso invisible de sus secretos. «Tienes razón. Hay más que necesitas saber». «Más que el hecho de que experimentó conmigo hace 10 años», interrumpió Javier, su voz tranquila pero cargada de emoción. El doctor Vega palideció. «¿Cómo? ¿Quién te lo dijo?» «Eso no importa», respondió Javier. «Lo que importa es la verdad. Toda la verdad, doctor». El silencio que siguió fue denso, cargado de tensión. Finalmente, el doctor Vega habló, su voz apenas un susurro. «Tienes razón. Te debo toda la verdad». Tomó una respiración profunda antes de continuar. «El experimento no fue idea mía. Fui presionado por la administración del hospital. Estábamos compitiendo por una subvención multimillonaria y necesitábamos resultados rápidos». Javier escuchaba, su rostro impasible. «Pero eso no es excusa», continuó el doctor. «Debí haberme negado. Debí haber protegido a mis pacientes». «¿A ti? ¿Y los otros?», preguntó Javier. «María mencionó que hubo otros pacientes que no tuvieron tanta suerte como yo».
El doctor Vega cerró los ojos, como si el peso de sus acciones fuera demasiado para soportar. Sí, los hubo. 3 pacientes murieron debido a complicaciones relacionadas con el experimento. Yo ayudé a encubrirlo. La revelación cayó como una bomba en la habitación. Javier sintió que le faltaba el aire. ¿Por qué me está diciendo esto ahora? Porque la investigación federal no es solo sobre prácticas no éticas. Están investigando muertes, Javier. Y creo que están cerca de descubrir la verdad. Javier se quedó en silencio por un momento, procesando la información. Cuando habló, su voz era firme. ¿Qué espera que haga yo, doctor? ¿Qué quiere de mí? El doctor Vega lo miró, sus ojos suplicantes. Necesito tu ayuda, Javier. Si testificas a mi favor, si dices que te expliqué los riesgos del procedimiento, podría salvar mi carrera. Podría seguir ayudando a personas, como te ayudé a ti. Javier sintió que el mundo se cerraba a su alrededor. La decisión que enfrentaba era imposible. Por un lado, estaba el hombre que le había dado una nueva vida en América, el padre de una de las niñas que había salvado. Por otro, estaban las vidas perdidas, las familias destrozadas por la ambición y la negligencia. ¿Y qué hay de las otras familias?, preguntó Javier. ¿Qué hay de la justicia para ellos? El doctor Vega bajó la mirada. Lo sé. Es egoísta de mi parte pedirte esto. Pero pienso en Sofía, en su futuro, y en todos los pacientes que podría ayudar si me das esta segunda oportunidad. Javier cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. En ese momento, recordó su propio pasado, el accidente en Guatemala, las vidas que había puesto en peligro. ¿No merecía él también una segunda oportunidad? Pero entonces pensó en los niños del autobús, en la confianza que habían depositado en él. ¿Qué ejemplo estaría dando si eligiera proteger a alguien que había causado tanto daño? Dr. Vega, dijo finalmente Javier, abriendo los ojos para mirar directamente al médico. Yo. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió de golpe. 2 hombres con trajes entraron, seguidos por María, la enfermera. Doctor Alejandro Vega, dijo uno de los hombres, mostrando una placa. FBI. Está bajo arresto por negligencia médica y obstrucción a la justicia. El caos se desató en la habitación. El doctor Vega, pálido y tembloroso, fue esposado y llevado fuera. María, con lágrimas en los ojos, se acercó a Javier. Lo siento, dijo ella. Tuve que hacer lo correcto. Javier asintió, comprendiendo. La decisión había sido tomada por él, pero el peso de las consecuencias aún pesaba sobre su conciencia. Mientras observaba cómo se llevaban al doctor Vega, Javier se dio cuenta de que este no era el final, sino apenas el comienzo de un camino lleno de preguntas éticas y morales que tendría que enfrentar. La verdad había salido a la luz, pero el costo era alto. Y mientras el sol de la mañana iluminaba la habitación del hospital, Javier Ramírez se preguntó si alguna vez podría volver a ver el mundo de la misma manera. Los días siguientes al arresto del doctor Vega fueron un torbellino de interrogatorios, declaraciones y titulares de periódicos. Javier, aún convaleciente en el hospital, se encontró en el centro de una tormenta mediática que amenazaba con consumirlo todo. Una semana después del arresto, Javier recibió una visita inesperada. Sofía, la hija del doctor Vega, entró tímidamente en su habitación, sus ojos rojos e hinchados por el llanto. M.R. Ramírez, dijo con voz temblorosa, ¿puedo hablar con usted? Javier asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Claro, Sofía. Ven, siéntate. La niña se acercó, sentándose en la silla junto a la cama. Mi papá, ¿es verdad lo que dicen de él? ¿Qué lastimó a personas? El corazón de Javier se encogió ante la pregunta. ¿Cómo explicarle a una niña las complejidades morales de las acciones de su padre? Sofía, comenzó con suavidad, a veces las personas buenas cometen errores. Errores muy grandes. Tu papá, él hizo cosas que no debería haber hecho, pero eso no significa que sea una mala persona. Sofía lo miró, sus ojos llenos de confusión y dolor. Pero él salvó vidas también, ¿verdad? Te salvó a ti. Javier asintió. Sí, lo hizo. Y eso es algo que nunca olvidaré. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Finalmente, Sofía habló de nuevo, su voz apenas un susurro.
¿Qué va a pasar ahora? Antes de que Javier pudiera responder, la puerta se abrió. Para su sorpresa, era el doctor Vega, escoltado por 2 oficiales. «Papá», exclamó Sofía, corriendo hacia él. El doctor Vega abrazó a su hija, lágrimas en sus ojos. Luego miró a Javier. «Me han dado permiso para hablar contigo antes del juicio. Hay algo que necesito decirte». Javier se incorporó en la cama, su corazón latiendo con fuerza. «Te escucho, doctor». El doctor Vega tomó una respiración profunda. «La verdad es que no fui presionado para realizar esos experimentos. Fue mi idea. Mi ambición, mi orgullo. Me cegaron». La revelación cayó como un rayo en la habitación. Javier sintió que le faltaba el aire. «¿Por qué me salvaste entonces?», preguntó, su voz temblorosa. «¿Por qué arriesgaste todo para traerme a los Estados Unidos?». El doctor Vega bajó la mirada. «Porque cuando te vi en Guatemala, vi una oportunidad de redención. Pensé que si podía salvar una vida, tal vez podría compensar las que había puesto en peligro. Pero ahora me doy cuenta de que no funciona así». Javier cerró los ojos, sintiendo el peso de la verdad. Cuando los abrió de nuevo, vio que Sofía los miraba a ambos, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Doctor», dijo Javier finalmente, «no puedo perdonarte por lo que hiciste. Pero tampoco puedo negar que me diste una segunda oportunidad en la vida. Y esa segunda oportunidad, la usé para salvar a tu hija y a otros niños». El doctor Vega asintió, una mezcla de vergüenza y gratitud en su rostro. «Lo sé. Y eso es algo que llevaré conmigo siempre». Sofía, que había estado escuchando en silencio, se acercó a Javier. «M.R. Ramírez, ¿qué debemos hacer ahora?». Javier miró a la niña, luego al doctor Vega, y finalmente a los oficiales que esperaban pacientemente en la puerta. En ese momento, supo lo que tenía que hacer. «La verdad, Sofía», dijo con voz firme. «Debemos decir la verdad, sin importar lo dolorosa que sea. Es la única forma de sanar, de hacer las cosas bien». El doctor Vega sintió, lágrimas en sus ojos. «Tienes razón, Javier. Es hora de enfrentar las consecuencias de mis acciones». Mientras los oficiales se preparaban para llevarse al doctor Vega, Javier tomó una decisión. «Testificaré en el juicio», dijo. «Contaré toda la verdad. Sobre Guatemala, sobre la cirugía, sobre todo». El doctor Vega lo miró, sorprendido. «Gracias, Javier. No merezco tu compasión, pero la agradezco». Mientras el doctor Vega era escoltado fuera de la habitación, Sofía se volvió hacia Javier. «¿Volveré a ver a mi papá?». Javier tomó la mano de la niña. «No lo sé, Sofía. Pero lo que sí sé es que tu papá te ama, y que a veces el amor significa enfrentar nuestros errores y tratar de corregirlos». Cuando Sofía y los oficiales se fueron, Javier se quedó solo en la habitación del hospital. El peso de todo lo ocurrido, de todas las verdades reveladas, caía sobre él como una manta pesada. Pero mientras miraba por la ventana, hacia el cielo de Los Ángeles, Javier sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. La verdad, por dolorosa que fuera, había salido a la luz. Y con ella, la posibilidad de un nuevo comienzo, no solo para él, sino para todos los involucrados. El camino hacia la redención sería largo y difícil, pero Javier estaba listo para recorrerlo, un paso a la vez. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas del juzgado mientras Javier Ramírez se sentaba en el estrado. Habían pasado 3 meses desde el accidente del autobús escolar y el arresto del doctor Vega. Ahora, en el día final del juicio, Javier se preparaba para dar su testimonio final. La sala estaba en silencio, llena de rostros tensos y expectantes. En la primera fila, Sofía miraba a Javier con una mezcla de miedo y esperanza. Más atrás, María, la enfermera que había revelado la verdad, apretaba nerviosamente un pañuelo entre sus manos. «Señor Ramírez», comenzó el fiscal, «por favor, cuéntenos su historia. Desde el principio». Javier tomó una profunda respiración y comenzó a hablar. Su voz, al principio temblorosa, ganó fuerza a medida que relataba los eventos que lo habían llevado hasta ese momento. Habló del accidente en Guatemala, de cómo el doctor Vega le había salvado la vida y lo había traído a los Estados Unidos. Contó sobre la cirugía de hace 10 años, el error médico, y cómo había descubierto la verdad tras el accidente del autobús escolar.
El doctor Vega cometió errores graves, dijo Javier, mirando directamente al jurado. Puso vidas en peligro por ambición. Pero también salvó vidas, incluida la mía. Y me dio la oportunidad de salvar a otros. El silencio en la sala era palpable. Javier continuó, su voz cargada de emoción. No estoy aquí para excusar sus acciones. Estoy aquí para decir la verdad, toda la verdad. Porque creo que solo a través de la verdad podemos sanar y aprender de nuestros errores. Cuando Javier terminó su testimonio, no había un solo ojo seco en la sala. El juez agradeció a Javier y llamó a un receso antes de la deliberación final. En el pasillo del juzgado, Sofía se acercó a Javier. Gracias, dijo en voz baja. Por decir la verdad sobre mi papá. Tanto lo bueno como lo malo. Javier se arrodilló para estar a la altura de la niña. Sofía, recuerda siempre que tu padre, a pesar de sus errores, te ama. Y que el verdadero coraje está en enfrentar nuestros errores y tratar de corregirlos. Horas más tarde, el veredicto fue anunciado. El doctor Vega fue declarado culpable de negligencia médica y obstrucción a la justicia, pero el juez, tomando en cuenta su historial de salvar vidas y su cooperación durante el juicio, le otorgó una sentencia reducida con la posibilidad de libertad condicional. Mientras la gente salía del juzgado, Javier se encontró rodeado de reporteros. Pero en lugar de responder a sus preguntas, Javier pidió un momento para hablar. Hoy no hay ganadores ni perdedores, dijo, su voz resonando en las escaleras del juzgado. Hoy es un día para reflexionar sobre nuestras acciones y sus consecuencias. Sobre la importancia de la verdad y la responsabilidad. Y sobre el poder del perdón y la redención. Javier hizo una pausa, mirando a la multitud reunida. Vio rostros de todas las edades y orígenes, unidos por esta historia que había conmovido a la comunidad. Como inmigrante, como sobreviviente, y como alguien que ha cometido errores y ha recibido segundas oportunidades, les pido que no juzguen a una persona solo por sus peores acciones. Pero también les pido que no ignoren esas acciones. Aprendamos de ellas. Crezcamos. Y trabajemos juntos para construir una comunidad donde la verdad, la compasión y la justicia puedan coexistir. Mientras Javier bajaba las escaleras del juzgado, sintió una mano en su hombro. Era María, la enfermera, con lágrimas en los ojos. Gracias, dijo ella. Por mostrarme que hacer lo correcto, aunque sea difícil, siempre vale la pena. Javier asintió, sintiendo una mezcla de emociones, alivio, tristeza, esperanza. Mientras caminaba hacia su casa, reflexionó sobre el largo camino que lo había llevado hasta aquí. Desde las montañas de Guatemala hasta las calles de Los Ángeles, su vida había sido una serie de giros inesperados, de caídas y redenciones. Esa noche, sentado en el porche de su modesta casa, Javier miró las estrellas y pensó en todos los niños que había transportado en su autobús a lo largo de los años. Pensó en Sofía, en el doctor Vega, en María. Pensó en segundas oportunidades y en el poder de la verdad. Y mientras el cielo nocturno de Los Ángeles brillaba sobre él, Javier Ramírez, el conductor de autobús que se había convertido en un símbolo de coraje y honestidad, supo que su viaje no había terminado. Era solo el comienzo de un nuevo capítulo, uno lleno de posibilidades y esperanza. Mañana, se dijo a sí mismo, mañana volveré a subir a ese autobús. Y seguiré adelante, un día a la vez, haciendo lo mejor que pueda. Porque eso es lo que hacemos. Seguimos adelante, aprendemos, crecemos y, si tenemos suerte, inspiramos a otros a hacer lo mismo. Con esa resolución en su corazón, Javier cerró los ojos, listo para enfrentar lo que el futuro le deparara, sabiendo que la verdadera fuerza reside en la honestidad, la compasión y el coraje de hacer lo correcto, sin importar el costo. Si esta narración tocó tu corazón, te invito a que explores la siguiente historia que aparece en tu pantalla. No olvides dejar tu like y suscribirte a Corazón Narrado. Juntos, estamos creando una comunidad donde las historias cobran vida y tocan el alma. Tú eres parte fundamental de este sueño. Nos vemos pronto con otra historia. Hasta la próxima, querida audiencia de Corazón Narrado.